Lo que debería haber sido un fin de semana de relax en una cabaña de Villas del Carbón, en el Estado de México, se convirtió en una aventura llena de misticismo y sucesos paranormales, donde en un área del bosque, junto a la presa del llano, encontraron monedas de plata y oro y utensilios varios, también de plata y oro. En Villa del Carbón es un pueblo que fue agregado a la lista de pueblos mágicos de México en el 2015, un destino encantador que cuenta con diferentes atractivos turísticos, edificios históricos sobresalientes, calles coloridas y zonas naturales increíbles que te garantizan una tarde deleitable. Uno de estos majestuosos lugares es el Parque Ecoturístico Presa del Llano, el cual fue creado en 1982 y es uno de los puntos más visitados por los turistas. Aquí el relato y la historia que nos hizo llegar nuestro buen amigo Abel Cornejo, quien vivió esta experiencia en carne propia. Era el año de 2016, cuando nos disponíamos a relajarnos en una de las cabañas del Parque Villa del Carbón, pues muchos amigos nos recomendaron este excelente lugar para convivir con la familia y pasar un buen rato en contacto con la naturaleza. Con mi esposa y mis 3 hijos, llegamos y alquilamos una hermosa cabaña cerca de la presa del lago. Desde que llegué, la sensación al entrar a la cabaña fue única. Es como si ya hubiera estado allí antes. Me sentía muy feliz. Le comenté a mi esposa que me atraía mucho el estar en contacto con la presa, pues nos habían ofrecido otras cabañas más hacia adentro del bosque, pero mi atracción a la presa era muy grande. Es por eso que escogí estar junto a ella. Todavía no bajábamos las maletas cuando me fui caminando hacia la presa a observar su hermoso color y sentí con mis manos su agua cristalina. Desde ese momento percibí como si un escalofrío por todo mi cuerpo se apoderaba de mí y escuché perfectamente una voz de hombre, fuerte, clara y demandante, que me hablaba por mi nombre. Abel, tengo algo para ti. En ese momento mi mente confundida trataba de encontrar una razón lógica a ese sonido, como si no fuera real, o como de no creer que lo que me estaba pasando. Pero en ese momento me grita mi esposa que vaya a ayudar a bajar las maletas. Pensativo y asustado, me preguntaba si de verdad había escuchado esa voz, pues era la primera vez que tenía ese tipo de experiencias a mis 45 años. Pasamos el resto del día comiendo en la orilla del lago y caminamos por gran parte del río que alimenta la presa, pero no se me olvidaba aquella voz que la tenía tan cerca de mis oídos todavía. Pero llega la noche. Nos disponemos a dormir en esa cabaña mística y llena de encanto. Era la noche del viernes y recuerdo muy bien cómo en mi sueño conocí a un hombre de mediana estatura con un tipo de ropa como si fuera de pueblo, con sombrero grande y ancho, que me llevaba hacia la orilla de la presa, justo donde había una gran roca. No me decía nada, simplemente apuntaba con su mano hacia un lado de la roca. Ya en la mañana le dije a mi esposa lo sucedido, pues fue un sueño muy real, y también le conté que el día anterior había escuchado una voz. Ella simplemente me dijo: tú sabes que los sueños no son reales, que sueñas lo que vives día a día, y tú estás muy feliz de estar aquí. Ya en la tarde, después de comer, les dije a mi esposo y a mis hijos que quería ir a caminar un poco, y me fui caminando por toda la orilla del río, pues mi sueño fue tan lúcido que quise ir en busca de esa piedra a ver si de verdad existía. Pero después de una hora de caminata se me empezaba a oscurecer y decidí regresar, y no vi esa piedra que me habían dicho en el sueño.
Ya en la noche del sábado vuelvo a tener el mismo sueño, pero esta vez me vi arriba en una lancha cruzando del otro lado de la presa, y el mismo hombre apuntando a la misma piedra casi a la orilla de la presa. Me levanto asustado y sorprendido, pues ¿cómo era posible que haya soñado nuevamente a ese señor? Ya no había escuchado las voces, solamente ya era la segunda vez que soñaba y pensé, ya no es normal, algo está pasando. Se lo vuelvo a confiar a mi esposa y ella me dice y aconseja, Abel, esto ya no es normal. Es muy poco probable que alguien tenga un sueño consecutivo con la misma persona y sobre todo muy lúcido como tú dices. ¿Qué te parece si vamos a un paseo en lancha a ver si logras recordar algo?, me dijo mi esposa. Con mis 3 hijos y mi esposa nos dirigimos a rentar un paseo en lancha, donde conocimos a don Guillermo, de 68 años, que nos dio el paseo y que tenía toda su vida viviendo en ese pueblo, donde empezamos a platicar. Él nos comentó que en este sitio había hacendados muy ricos en la época de los españoles, que seguían en conflictos con los indios nativos, y que había muchos bandidos que les robaban a los ricos españoles y que se escondían en los bosques al mando de un bandolero y el azote de esa región, llamado Francisco Tapia. Don Guillermo muy amablemente, no sabemos por qué nos contaba esta historia con tanto énfasis. Por fin, después de unos minutos en lancha, llegamos a la otra orilla de la presa, donde observé a escasos 150 metros una piedra igual a la de mi sueño, casi junto a la presa, y nos dirigimos hacia ella rápidamente. Al estar cerca, sentí exactamente lo que fuera una especie de déjà vu, como cuando siente la sensación de que ya estuviste en ese lugar. Le comento a mi esposa diciéndole que este es el lugar exacto, el cual soñé a aquel hombre que me apuntaba con su mano hacia la piedra, la cual en su superficie tenía unas inscripciones como de números romanos que no se alcanzaban a distinguir muy bien. Mis hijos no me creían, pero el más pequeño de 12 años empieza a escarbar con sus manos abajo de la piedra. Me llamó la atención y le pregunté, ¿qué haces, hijo? ¿Para qué escarbas? Papá, ¿qué tal que haya un tesoro aquí? ¿Tesoro? Nunca lo hubiera pensado, hijo. Pero ¿quién va a enterrar un tesoro a la orilla de una presa? No sé, papá, dice mi hijo, pero todo puede suceder, ¿o no crees? En ese momento me hizo recapacitar en lo sucedido en el sueño, y si es verdad lo que me señala aquel campesino y lo que me insinúa mi hijo, pues ya es mucha coincidencia. Está bien, hijo, le comenté. Vamos por la herramienta al carro y regresamos. Mi esposa y mis otros 2 hijos se quedaron a disfrutar del paisaje. Mientras mi hijo, el más chico, me acompañaba de regreso en lancha con don Guillermo por la herramienta, en el cual aproveché para seguir conversando con el lanchero. Pero ahora mis preguntas ya tenían razón de ser, el cual le pregunté, oiga, don Guillermo, ¿y usted ha sabido de cosas así como de espantos y cosas extrañas y paranormales en estos lugares? Uy, patrón, si le contara, me dijo don Guillermo. En estos bosques dicen que se aparecen en las noches a todo aquel que se aventura a salir solo a explorarlo. No camina más de 100 metros cuando ya escuchan ruidos y voces, y cadenas golpear, y se regresan despavoridos y al día siguiente se van. Nomás no le diga a nadie, porque me corren. Ya ve que le había dicho que aquí había mucho bandolero en la época de los españoles, y también murió mucha gente por aquí, patrón. Dicen que lo que les robaban los metían al bosque y allá lo enterraban. Antes venían disque buscadores expertos de tesoros con aparatos y toda la cosa, pero nunca se ha sabido que hayan sacado algo. Al contrario, todos abortan ese mismo día y se retiran. Desde que lo volvieron como parque turístico, ya no dejan hacer expediciones para eso, patrón.
En ese momento me quedé pensativo y no quise decirle nada a don Guillermo. Llegamos a la orilla y me dispuse a sacar de mi camioneta lo único que me podía servir para escarbar, lo cual fue la palanca chata que traía del otro lado la llave para las llantas, la cual estaba perfecta para picar y escarbar. La escondí en una de las bolsas que traía para que no la viera don Guillermo, pues no quería que sospechara nada, ya que me acababa de enterar que nadie puede escarbar por aquí. Llegamos a la piedra y afortunadamente no había gente alrededor, más que unos americanos como a 80 metros de nosotros. Mi esposa y mis hijos me hicieron la típica casita con sus chamarras y echándome aguas. Empecé a escarbar debajo de esa piedra. Con el pico chato logré escarbar no más de 80 centímetros cuando logré observar un pedazo de metal y emocionado y con la adrenalina al mil, seguí escarbando logrando sacar una pequeña caja de metal muy descompuesta. Mi hijo el más chico me echaba aguas y me decía: «Apúrate papá, ahí vienen los gringos». Eché en una bolsa la pequeña caja y nos fuimos a la lancha. «¿Tan pronto, patrón? ¿Que no le gustó?» «Sí, don Guillermo, pero mi esposa se siente mal. Ya sabe cómo son las mujeres», comentamos. Fueron 5 minutos eternos, pues nadie platicaba, ni él ni nosotros. Nos despedimos de don Guillermo y hasta propina le di. Nos metimos a la cabaña y con mucha emoción y llenos de intriga estábamos viviendo la aventura más increíble de nuestras vidas. Decidí con mucha curiosidad abrir esa caja de metal muy deteriorada, la cual en su interior estaban 5 monedas de plata y 5 de oro, junto con varios utensilios también de plata y oro. Habíamos encontrado un tesoro. Mi familia estaba atónita y no podían creer lo del hallazgo, donde empezaron las preguntas de mis 2 hijos más grandes. Pero el más impactado era yo, pues ¿cómo es posible que en un sueño me hayan señalado este pequeño pero muy significativo tesoro? Bueno, no tan pequeño, eran de aproximadamente del año 1800, según con los expertos a los que las llevé. ¿Qué hice en mi otra vida o en esta para merecer encontrar este tesoro? O mejor dicho, ¿por qué me escogieron a mí? Pues ya habían hecho muchas expediciones, según lo relatado por el lanchero, y que de seguro existen más tesoros mucho más grandes allá arriba en ese bosque. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestros nuevos canales El Explorador Místico y Casillero Paranormal. Hasta pronto.